cada uno de los hermanos. Vamos a continuar con la enseñanza. Ayer vimos el sermón del monte, cuando Jesús dio el sermón y las bienaventuranzas y la regla de oro. Amén. Vamos a continuar con el mandamiento más importante. Y estamos hablando ahí mismo en la enseñanza que está dando nuestro amado Jesús. Y la historia del sembrador. Estos vamos a estar moviéndonos en esta enseñanza. Solo les invito a que busquen su Biblia en esta mañana. Voy a hacer una oración pequeña para poder empezar. Amén. Te damos gracias, Señor, en esta mañana, Padre. Gracias por tu amor, gracias por tu misericordia, gracias por tus bondades, Padre, porque tú eres bueno, eres fiel, Padre, día con día, Padre. Te alabo y te exalto, Señor, en esta mañana. Te pido perdón por todas las cosas, Padre, que hago consciente y inconscientemente, Padre. Reclamo tu sangre preciosa, poderosa, cubriéndonos, Señor, desde la cabeza hasta la planta de nuestros pies, cubriendo, Señor, a cada uno de tus hijos que están también atrás de pantalla, Padre. Cúbrelos, Señor, su familia, su casa, sus pertenencias, Padre. Te pedimos, Espíritu Santo de Dios, que abras nuestro entendimiento, nos des revelación y discernimiento en tu palabra bendita, Padre, para poder, Padre Santo, entender lo que tú nos estás hablando en este tiempo, cada uno de nosotros, Padre. Te damos gracias por tu amor y tu misericordia. Te pido que pases carbón encendido por mi boca, que todo lo que salga de mi boca sea de bendición, de edificación, Padre, para tus hijos, Padre, para tu pueblo, para mí también, Padre Santo. Te doy gracias, Padre, te bendigo y te exalto, Padre, porque sé, Señor, que tu palabra no regresará vacía, Padre, porque tu palabra, Padre Santo, es, Padre Santo, fértil, Padre, y donde caiga, Padre Santo, esa palabra, Padre Santo, habrá fruto en abundancia, Padre. Te damos gracias, Padre, te damos la gloria, te damos la honra y te damos la bienvenida, Espíritu Santo de Dios, en el nombre poderoso de tu Hijo amado Jesús de Nazaret. Amén. Amén. Bendiciones a cada uno de los que están atrás de pantalla. Vamos a Mateo, al libro de Mateo. Voy a estar leyendo voy a estar leyendo la Biblia Nueva Traducción Viviente, pero ustedes pueden leer cualquiera de su Biblia que ustedes tengan ahí. Amén. Vamos a comenzar con Mateo 22. Vamos al libro de Mateo 22, del 34 al 40. Mateo 22, del 34 al 40. Del 34 al 40. No sé si se escucha mucho la instrumental. Déjenme bajarlo. No sé si me escuchan bien, pero bueno, vamos a empezar. Vamos a ir a Mateo 22, 34, 40 y la palabra del Señor sea en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. En cuanto los fariseos oyeron que había silenciado a los saduceos con esa respuesta, se juntaron para ir a interrogarlo nuevamente. Uno de ellos, experto en la ley religiosa, intentó tenderle una trampa con la siguiente pregunta: Maestro, ¿cuál es el mandamiento más importante en la ley de Moisés? Jesús le respondió: Ama al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, con toda tu mente. Este es el primer mandamiento y el más importante. Hay un segundo mandamiento que es igualmente importante: ama a tu prójimo como a ti mismo. Toda la ley y las exigencias de los profetas se basan en estos dos mandamientos. Santo. Amén. Aquí estamos hablando acerca de los mandamientos que dio nuestro amado Jesús. No es que los abolió y no es que los cambió, es que realmente el significado de lo que Él está diciendo es para poderles afirmar. Recuerden que los fariseos, los maestros de la Torá,
siempre querían ponerle un shehilá, o sea, siempre querían ponerle una trampa, hacerle caer, hacerle quedar mal a nuestro amado Jesús. Entonces, cada vez que les venían a preguntar y le querían confundir a nuestro amado Mesías con la propia palabra, porque ellos sabían de la palabra. Todos los que estaban juntamente ahorita, todos los maestros de la Torá, todos los fariseos, los saduceos, todos sabían de la palabra. Entonces querían hacerle tropezar a nuestro amado Mesías con tantas preguntas, y la palabra dice que les ponía tantas trampas para que pudiera como equivocarse nuestro amado Mesías, y les ponían muchas preguntas preguntándole de muchas cosas. Pero la última pregunta, porque la otra pregunta que les estaba dando antes de esta era que si una mujer se casaba con uno y se moría su esposo, se casaba con otro, y después si se moría se casaba con otro, o sea, como siete esposos que tuvo esa esposa, ¿qué van a hacer en el cielo? ¿Va a estar con esos 7 esposos? Eran unas preguntas que no tenían sentido, pero que querían hacerle tropezar a nuestro amado Mesías. Querían que no estuviera enseñando, querían hacerle que se equivocara. Pero eso nadie puede hacerle equivocar a alguien que es nuestro amado Mesías. Es el verbo, es la palabra, es la verdad. Pero a pesar de eso, Él le responde de una forma para que escudriñen, para que vean y para que se fijen de lo que están preguntando. Les da una respuesta que wow, te deja pensando. Y a cada vez que ellos le ponían una shehila, o sea, una trampa, el Señor les respondía con una sabiduría tan poderosa y con una sabiduría tan potente que les dejaba callado a toda la gente, y tenían que ponerse a pensar porque lo que estaba respondiendo era algo maravilloso. Aquí está hablando de otra trampa que les pusieron los fariseos y los saduceos, y que vinieron juntamente, se reunieron para hablar y ponerle una trampa a Jesús. Entonces dice que le preguntaron, ¿cuál es el mandamiento? Le dijeron, maestro, ¿cuál es el mandamiento más importante en la ley de Moisés? Y solamente le dio dos mandamientos de Jesús, pero que se basan los 10, hermanos, se basan los 10. No es que ya se abolió y que ya no es válido, los 10 mandamientos es válido. Vamos a desarrollar esta parte. Dice, ama al Señor como tu Dios, con todo tu corazón, con toda tu alma, con todo tu ser y con toda tu mente. ¿Qué está tratando de decir aquí con esto? Cuando tú amas al Señor, tú no vas a adorar a otros dioses, porque solamente le vas a amar a Él, te vas a entregar por completo. Y ahí está un mandamiento que dice que no idolatrarás, no amarás a otros dioses ajenos. Ahí cabe esa también, porque cuando tú amas a alguien con toda tu mente, con todo tu corazón, tú te entregas por completo. No haces de robar, no haces de matar, obedeces a tu Padre. O sea, todos los mandamientos caben en estos dos mandamientos que puso el amado Mesías. Cabe todo. Porque el otro dice, hay un segundo mandamiento que dice, ama a tu prójimo como a ti mismo. Y ahí entra la parte que si tú amas a tu prójimo, no codiciarás la mujer de tu amigo, de tu hermano o de tu pariente. Si tú amas a tu prójimo, no le lastimarás ni lo matarás. O sea, no harás cosas malas a la gente, no harás cosas malas a tus vecinos, a tu enemigo. O sea, lo amarás, porque dice, tú ama al prójimo como a ti mismo. Ámalo. No le está diciendo, acéptalo, no, ámalo, lo está diciendo, ama a tu prójimo como a ti mismo, como a ti te gustaría que te traten, trátalo. O sea, está cabiendo todos los 10 mandamientos. Y vamos a, ¿dónde está? Déjeme ver aquí. Los 10 mandamientos. Voy a leerlo en otra parte porque esta la estoy utilizando. Y no es que hay mucha confusión en esta parte también. Éxodo 20. Hay mucha parte que dicen que ya no se vive el Antiguo Testamento, pero aquí en toda esta plática, en todo lo que nos estamos viendo, se ve todo. La enseñanza viene de la palabra.
y la palabra la está trayendo, pero la está trayendo con desarrollo, o sea, con discernimiento para que pudieran entender en ese tiempo el pueblo, porque ayer vimos cómo está trayendo la palabra, cómo está diciendo todo lo que está en el antiguo pacto, lo estaba declarando en el monte. Nunca lo había leído tanto y dije, wow, es todo lo que está escrito. Él lo estaba enseñando en el monte a toda la gente, a esa multitud de gente, lo estaba enseñando. O sea, nada de la palabra se puede modificar o se puede aumentar una coma o un punto. No se le puede añadir, no se le puede hacer nada. Él solamente estaba trayendo la verdad, dando a entender. Porque ahí decía, ayer estaba diciendo que en el antiguo pacto está diciendo que diente por diente, que, o sea, que estaba enseñando la venganza, pero no, realmente es que el humano es el que cambia la palabra. Y ahí acá en el nuevo pacto donde él está hablando en el monte, está diciendo no quiero que se venguen. Esa palabra no es así como ustedes la interpretan. No quiero que se venguen. Y si es que hay alguien que te da una bofetada, dale la otra mejilla también. Y si hay alguien que te pide algo, dale eso y dale algo extra más. Si hay alguien que te dice, que te exige que te cargue, carga 1 kilómetro más. O sea, está discerniéndote, dándote revelación en la palabra. No está cambiando la palabra. Ok, aquí está hablando de los mandamientos. De estos 2 mandamientos se encargan los 10 mandamientos, porque cuando tú amas con todo tu corazón, con toda tu alma al Señor, no cometerás asesinato, no matarás, porque eso no le gusta al Señor, porque tú no vas a hacer que se sienta mal, porque tú lo amas con toda tu alma, con todo tu corazón. No robarás, no harás falso, y ahí entra esta parte del adulterio. O sea, no cometerás adulterio porque tú vas a amar al prójimo y vas a pensar en el prójimo, que si tú haces de adulterar con otra persona, no solamente la estás lastimando, te estás lastimando tú, sino lastimas a los demás. Entonces no vas a hacer eso. Dice, no des falso testimonio con tu prójimo. Y ahí también entra esta parte que dice, ama al prójimo como a ti mismo, porque si tú amas al prójimo, no harás falsos, o sea, no mentirás sobre él, porque tú lo amarás como tu propio cuerpo, como a ti mismo. Dice, no codiciarás la casa de tu prójimo. Y ahí entra otra vez esta parte que ama al prójimo como a ti mismo. Si tú amas al prójimo, tú vas a estar feliz, porque cuando tu hijo, tu mamá o tu pariente se compra una casa, tú vas a estar feliz porque lo amas. Asimismo, esta parte entra todos los 10 mandamientos. Dice, cuando no codicia su esposa, entra. O sea, todos los 10 mandamientos entran en estos 2 mandamientos que dijo nuestro amado Mesías, y por eso lo cerró a ellos la boca. Cada vez que venían a ponerle un shehilá, una trampa al Señor, Él los callaba con lo que Él decía, porque Él era sabio. Todo lo que Él decía era palabras sabias, palabras edificantes, palabras que realmente les dejaban como que, wow. Porque ellos querían ponerle una trampa, ellos querían que no siga hablando de la verdad, porque él sí traía la verdad, él le estaba hablando de la verdad. Ellos no hablaban de la verdad, ellos solamente es como que leemos esto, no cometerás adulterio, no matarás, no robarás, pero no lo hacían, o sea, no lo accionaban, no lo vivían. Pero en cambio el Mesías sí, porque él estaba viviendo juntamente con ellos. Algunos le conocían de dónde venía. Amén. Y esta parte de la ley, pues, dice, toda la ley y la exigencia de los profetas se basan en todos los mandamientos. Y ahí está diciendo clarito, en el 40 está diciendo, no está diciendo los 10 mandamientos fueron ya acabados con estos 2, no, ahí está diciendo toda la ley. La ley sabemos que viene de los libros que son de Moisés. Toda la ley, la exigencia de los profetas y de los profetas basadas en los mandamientos, están todas ahí en esos 2 mandamientos de Jesús que dio, están basados todos los 10 mandamientos. Amén. Vamos a continuar. Creo que está a la otro siguiente libro. Vamos a Marcos 12, 28, 34. Marcos 12, 28. ¿Dónde está el 28?
se repite el mandamiento, pero vamos a leerlo porque maybe aquí hay algo más diferente. Hasta el 34. Hasta el 34. Amén. Y la palabra del Señor sea en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Uno de los maestros de la ley religiosa estaba allí, escuchando del debate. Se dio cuenta de que Jesús había contestado bien, entonces le preguntó: de todos los mandamientos, ¿cuál es el más importante? Jesús contestó: el mandamiento más importante es escucha, oh Israel, el Señor nuestro Dios es uno, único. El Señor ama al Señor como tu Dios, con todo tu corazón, con toda tu alma, con toda tu mente, con toda tu fuerza. El segundo es igualmente importante para esto: ama a tu prójimo como a ti mismo, y ningún otro mandamiento es más importante que estos. El maestro de la ley religiosa respondió: bien dicho, maestro. Has hablado la verdad al decir que hay solo un Dios y ningún otro. Además, yo sé que es importante amarlo con todo mi corazón, con toda mi mente y mis fuerzas, y amar al prójimo como a mí mismo. Esto es más importante que presentar todas las ofrendas quemadas y sacrificios exigidos a la ley. Al ver cuando entendían, el hombre Jesús le dijo: no estás lejos del reino de Dios. Y a partir de ese entonces nadie se atrevió a hacerle más preguntas. Santo. Aquí está esta parte, está más específica, porque aquí está diciendo que eran los maestros de la ley los que les estaban preguntando, eran religiosos. Les estaba preguntando porque ya les había acabado de preguntar la pregunta de la mujer, que si se moría y que cuando ya resucitaba iba a ser sus esposos los 7. Entonces le respondió que no, porque ya cuando hay la resurrección, cuando ya tú seas como llevado para el cielo, no va a haber nada de eso, todos vamos a ser iguales. Y le respondió de una forma sabia. Y aquí también le vuelven otra vez a preguntar, le dicen: ¿cuál es el mandamiento más importante? Es que no existe un mandamiento más importante. Todos los mandamientos se basan en uno solo, porque si tú amas al Señor, si tú amas con toda tu mente y tu corazón, tú vas a ser de cumplir y vas a ser obediente. Y aquí le responde de una forma sabia y le dice: sí, escucho. Y le dice: maestro de la ley religiosa, le respondió: bien dicho. O sea, le está afirmando: todo lo que tú dijiste es sabio, todo lo que tú respondiste es sabio. Wow, o sea, él se sorprendió y sobre eso le dice, porque no es uno que estaba acusando, dice que él estaba viendo atrás. Los otros le estaban preguntando y le querían hacer una trampa para que cayera nuestro Mesías. Así como pienso que vivimos eso, lo mismo de Jesús aquí, porque hay muchos que vienen a pelear con la palabra y te quieren hacer tropezar para que te equivoques, pero siempre te va a defender nuestro amado Jesús. Hasta él le querían poner trampa para que cayera, para que nos siguiera hablando, pero él le respondía de una forma sabia y paciente y firme, y le dice al que le respondió, porque él sí entendió, porque le respondió y le dice: no estás lejos del reino de Dios. Y a partir de ese entonces nadie se atrevió a hacerle más preguntas. Santo. Sí quisiera esa parte, pero no he podido todavía enfrentarme porque no me gusta enfrentar, pero esta parte de la sabiduría del Señor sí tenemos que tenerla, de responder con sabiduría y entendimiento y autoridad, así como él respondió. Y saben, aquí le dice una parte, le llaman maestro. Y esta parte quiero que entiendan una parte. Los judíos, todos los judíos estudiaban. Todos los judíos estudian hasta los 12 años, tienen que saber la Biblia. Bueno, los 5 libros primeros que fueron escritos por Moisés, ellos lo sabían, o sea, lo memorizaban. Y ellos tenían que saber antes de que cumplieran los 12 años. Y aquí le llaman maestro también. No lo llaman maestro porque ser maestro, sino porque él también recibía la palabra ahí. Él también era maestro. Pero no era un maestro que era como que así como los otros, que eran por ego, que eran por orgullo. Sí, era maestro de verdad. Amén. Esa clase la tengo que dar más adelante.
Pero aquí está hablando algo muy importante que nos da enseñanza a nosotros. ¿Qué nos quiere decir con esta enseñanza? Que van a venir muchas personas y te van a querer persuadir, te van a querer bajar, te van a querer hacer que tropieces, te van a querer que quedes mal con todos. Y con la palabra mismo, estamos hablando de la palabra. Van a venir alguien que te confronte y diga, esto no es así, esto aquí la palabra no dice así, y es asá, y te ponga en duda. Aquí te está tratando de decir que sea sabio, sea paciente, no contestes con enojo, sino contesta con sabiduría, contesta con la palabra, afírmalo, porque aquí está afirmando algo, porque ellos ya saben los 10 mandamientos, y aquí les está diciendo que es todo, porque si tú amas a Dios, o sea, vamos a ponerlo en otra forma literal de ejemplo de nosotros. Si tú amas a una persona, tú no la vas a lastimar, tú no la vas a matar, tú no la vas a hacer cosas malas. No, tú vas a hacer todo lo posible para que esa persona que tú amas esté bien. Y más aún para nuestro Dios. Cuando tú amas al Señor con toda tu mente, con todo tu corazón, y les aseguro que algunos de nosotros decimos, oh, sí, le amamos con todo nuestro ser. O sea, solo con tu ser, no con tu mente, no con tu corazón, no con tu cuerpo. Porque para hacer todo eso, para cumplir este mandamiento, debes de ser obediente. Debes de ser obediente en todas las cosas que Él ha mandado hacer desde el principio. Y ahí estamos fallando porque este mandamiento cumple todos los mandamientos de acá. Porque si tú amas al Señor, tú complaces, tú haces la voluntad de Él. No viene nadie a decirte qué tienes que hacer, sino tú lo haces, tú le buscas, tú lo encuentras, tienes encuentros sobrenaturales con Él porque tienes intimidad con Él, porque realmente le amas y en toda tu mente está día y noche, amo a mi amado Dios, amo, o sea, nadie está en esta parte. Y nadie efectivamente, creo que algunos lo pueden hacer, pero no todo el mundo lo puede hacer, de mantener en su mente a Dios todo el tiempo, porque dice, ama con toda tu mente, con todo tu cuerpo, con todo tu ser y con todo tu corazón. Y ese es un mandamiento fuerte y que cabe todos los que está ahí. Y dice del otro, del prójimo, ahí sí dijo, ok, hago todo por Dios, hago todo lo que dice, pero cuando dice ama al prójimo, es que tú perdonas al prójimo. El prójimo es los seres humanos, todos los que estamos aquí. No lo vas a lastimar, lo vas a amar, vas a orar, vas a bendecirlo. Eso es amar al prójimo. Y ahí cumple todos los 10 mandamientos. En estos 2 mandamientos son los 10 mandamientos en uno. Porque si te pones a analizar y te pones a pensar y dices, ok, yo amo a Dios, se basa esto en los 10 ya no funcionan estos 2, porque estamos viviendo por el Mesías, ok, pero entra en todo lo que está ahí. Porque si tú amas a Dios, no asesinarás. Si tú amas a Dios, no robarás, porque es un pecado y a Él le entristece, entonces no vas a hacer eso. O sea, todas las cosas, los 10 mandamientos caben ahí en los 2. Y esta respuesta que le dio el maestro de la ley religioso, respondiéndole, bien dicho, maestro. Y ahí le dice el religioso, o sea, no le quiero decir religioso porque este varón sí le respondió y le dijo, claro, y entendió lo que le dijo el Mesías, porque dice, en esta versión, en Marcos 12, 28 al 34, le contestó Jesús de los 2 y en el 32 dice, el maestro de la ley religiosa le respondió, bien dicho, maestro. Y ya les dije por qué le dice maestro, porque él sí era maestro de la Torá, él sí enseñaba, pero no era como los otros. Y le dice, bien dicho, maestro, ha hablado la verdad al decir que hay un solo Dios y ningún otro. Además, yo sé que es importante amarlo. Y él lo está afirmando, es importante amarlo a nuestro Dios con todo nuestro corazón y todo nuestro entendimiento y todas nuestras fuerzas. Y amar a mi prójimo como a mí mismo. Esto es más importante que presentar todas las ofrendas quemadas y sacrificios exigidos en la ley. Eso es verdad, porque si es que tú cometes todas estas partes de aquí, que no haces nada de caso de esto y solo más vas con ofrenda, presentas tu ofrenda, das tu ofrenda. Sí, es bueno dar, pero es más bueno hacer la voluntad de nuestro Padre.
hacer las cosas que nos manda hacer nuestro Padre. Porque así como decíamos, creo que fue ayer, que no es bueno que lleves una ofrenda si no has perdonado a tu amigo o a tu hermano o a tu esposa o a tu esposo. Esa ofrenda no sirve para nada. Queda ahí volando porque no sirve esa ofrenda. Tienes que tú estar bien. Y ahí mismo te dice en la propia palabra, si estás enojado con alguien, ve, deja ahí a un lado la ofrenda y ve a pedir perdón. Antes que vengas a presentar la ofrenda a Dios, ve y pide perdón. Primero alíñate, o sea, primero límpiate para poder presentarte con tu ofrenda, porque tu ofrenda realmente eres tú. No es la ofrenda la que está representando el fruto o los diezmos o el dinero que tú estás dando, realmente no es. La ofrenda en sí eres tú. ¿Cómo estás tú? ¿Cómo está tu corazón? ¿Cómo está tu mente? ¿Y cómo vas a ir con una mente sucia que está ahí diciendo que odias al prójimo, que no le caes bien al vecino, que no quieres saber nada de él y que sigues peleado, enojado y disgustado? Esa no es una buena ofrenda para el Señor. Entonces te va a rechazar. De nada sirve esa ofrenda para que el Señor la reciba. No la va a recibir primeramente y tienes que irte a alinear. Y cada vez que, en mi iglesia, cada vez que hace la cena, siempre mandan eso a decir: si están enojados, vayan, llamen, pidan perdón y ahí vienen a tomar de la cena. No pueden tomar la cena así. Pero aquí está hablando algo muy importante, porque no va a coger. Es más importante y más valioso obedecer al Padre, obedecer a tu Padre. Y la obediencia son los 10 mandamientos basados aquí en los 2 mandamientos más importantes de Jesús, que se basan los 10 mandamientos. No se han perdido los 10 mandamientos, solamente los está afirmando, les está diciendo, y el maestro de la ley religiosa le dice: sí, es verdad. Y ahí los disuelve un poquito más y le dice: sí, hablas la verdad, maestro. Hay un solo Dios y ningún otro. Y miren que en el primero que él está diciendo, no está diciendo eso, pero ya lo está afirmando, lo está discerniendo aquí. Y está confirmando de todos los 10 mandamientos que están basados en los 2. Solo hagan mente en esta parte, porque solamente es de pensarlo. Y esto se trata de sabiduría y de entendimiento. Y con esto les cayó a todos los que le estaban queriendo poner una shejilá, a todos los que le estaban queriendo poner una trampa. Los cayó con la sabiduría, con paciencia y autoridad, que es la palabra. Amén. Vamos a, creo que la de Lucas también tiene algo diferente. Vamos a leerla. Lucas 10, 25, 28. Lucas 10, 25. 25. ¿Dónde está el 25? Aquí está. Este es el 9. Lucas 25, aquí está. Lucas 25. Al 28. Amén. La palabra del Señor sea en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Cierto día, un experto en la ley religiosa se levantó para probar a Jesús con la siguiente pregunta: Maestro, ¿qué debo hacer para heredar la vida eterna? Jesús contestó: ¿qué dice la ley de Moisés? Con los intérpretes, el hombre contestó: ama al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, con toda tu fuerza y con toda tu mente. Ama a tu prójimo como a ti mismo. Correcto, le dijo Jesús. Haz eso y vivirás. El hombre quería justificar sus acciones, entonces le preguntó a Jesús: ¿y quién es el prójimo? Jesús le respondió con una historia. Bueno, esa vamos a leer más adelante porque esa está más adelante. Del sembrador. Buen samaritano. Amén. Ahí está hablando del samaritano. Es el ejemplo del samaritano, que pasan muchos y no le ayuda. Pasan muchos ahí. Bueno, les voy a leer más después. Ahorita voy a confirmar esta parte que estamos leyendo de la importancia del mandamiento más importante que dio. Aquí está diciendo que ellos respondieron.
que ellos respondieron y que les dijo correctamente, sí, tú tienes que amar a Dios con toda tu mente, con todo tu corazón, con toda tu vida, o sea, con todo. Y le dice aquí, correcto, le dijo Jesús, haz eso y vivirás para la eternidad, porque le estaba preguntando, ¿cómo vamos a ser salvos para la eternidad? Aquí es un poco diferente, pero aquí está hablando de los religiosos de la ley, o sea, de los maestros, de los que sabían la palabra bien, o sea, se sabían toda la palabra. Y está hablando aquí y le dice, ama al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, con toda tu fuerza y con toda tu mente, y ama a tu prójimo como a ti mismo. Y el Señor le responde, correcto. Le dijo Jesús, haz esto y vivirás. O sea, vivirá para la eternidad. Y aquí se basa los 10 mandamientos. Hermanos, no son inventados, no son salidos de Jesús, no se inventó en ese momento, no. Realmente está afirmando los 10 mandamientos aquí. Porque cuando tú amas, yo lo voy a poner de una forma física otra vez, si tú amas a tu pareja, tú amas, no la vas a engañar, no la vas a matar, no vas a robarla, o sea, la vas a cuidar, vas a hacer todo lo que ella necesita, lo vas a hacer. Para Dios, imagínate para Dios. Si tú amas a Dios, no vas a robar, no vas a cometer adulterio, no vas a adorar otros dioses, solo vas a adorarle a Él. Entonces ahí se entra todos, porque si tú amas con toda tu mente, con todo tu corazón, no vas a hacer cosas malas para el Señor. Entran los 10 mandamientos y ahí también dice ama a tu prójimo. Si tú amas a tu prójimo no vas a codiciar, y ahí entra la parte donde dice no vas a cometer adulterio, porque tú vas a amar al prójimo y no vas a meterte con tu vecina o con tu cuñada o con alguien de ahí, no vas a meter porque tú vas a amar al prójimo. Y también no vas a testificar mal del prójimo, o sea, no vas a hablar mal del prójimo. O sea, entran todos los 10 mandamientos allí. Ahí está del prójimo y está de Dios, que entra todo junto y que estamos ahí nosotros, tenemos que ser obedientes a esta parte. Y acá de la parábola del buen sembrador está hablando, dándole, testificándole y diciéndole, haciéndole entender, porque el Señor, ahorita que me doy cuenta, el Señor estaba enseñando con manzanitas a todos. Los estaba enseñando con manzanitas a todos para que todos tuvieran entendimiento realmente de la palabra y de la verdad, porque lo que estaban viviendo no estaban viviendo acorde a lo que está en la palabra, acorde a lo como ellos veían, y lo que veían pues no estaban haciendo lo correcto. Pero aquí nos enseña de una forma tan delicada, tan buena, con ejemplos, con pausas, con sabiduría. Y aquí nos da el del samaritano. No sé si alguien ha escuchado, pero no sé si la puedo leer, no sé, déjeme, la leemos después, la vamos a leer después, esta parábola del samaritano, para poder entender. Si tú no has entendido todavía amar al prójimo, vamos a leer del samaritano, que esa es una enseñanza para que tú puedas amar al prójimo. Amén. Vamos a continuar en la historia del sembrador. Esta historia es muy bonita y hemos estado hablando de esto casi todo este mes que empezó y el otro mes que también pasó. Vamos al sembrador, que está en Mateo 13 del 1 al 23. Mateo 13 Mateo 13 del 1 al 23. ¿Dónde está el 23? Aquí está. Amén. Vamos a leer el sembrador. Esta es una parábola del buen sembrador, pero que trae mucha enseñanza para nosotros. Amén. Y la palabra del Señor se le nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Más tarde, este mismo día, Jesús salió de la casa y se sentó junto al lago. Pronto se reunió una gran multitud alrededor de él. Así que entró en una barca, se sentó allí y enseñó mientras la gente estaba de pie en la orilla. Contó muchas historias en forma de parábolas con lo siguiente: escuchen, un agricultor salió a sembrar. A
a medida que se acercaba, esparcía las semillas por el campo. Algunos cayeron sobre el camino y los pájaros vinieron y se lo comieron. Otros cayeron en la tierra poco profunda con roca debajo de ella. Las semillas germinaron con rapidez porque la tierra era poco profunda, pero pronto las plantas se marchitaron bajo el calor del sol. Y como no tenía raíces profundas, murieron. Otras semillas cayeron entre los espinos, los cuales crecieron y se ahogaron los brotes, pero otras semillas cayeron en tierra fértil y produjeron una cosecha que fueron 30, 60 y hasta 100 veces más numerosa de lo que se había sembrado. El que tenga oídos para oír, escuchen y entienda. Sus discípulos vinieron y preguntaron: ¿por qué usas parábolas cuando hablas con la gente? A ustedes se les permite entender los secretos del reino de los cielos, les contestó, pero a otros no. A los que escuchan mis enseñanzas se les dará más comprensión y tendrán conocimiento en abundancia, pero a los que no escuchan se les quitará aún lo poco que han entendido. Pero eso usen estas parábolas, pues ellos miran, pero en realidad no ven, no oyen, pero en realidad no escuchan ni entienden. De esa forma se cumple la profecía de Isaías que dice: cuando ustedes oigan lo que digan, no entenderán. Cuando vean lo que hagan, no comprenderán. Pues el corazón de este pueblo está endurecido y sus oídos no pueden oír. Y han cerrado los ojos, así que sus ojos no pueden ver y sus oídos no pueden oír. Su corazón no puede entender y no pueden volver a mí para que yo los sane. Pero de benditos son los ojos de ustedes porque ven y sus oídos porque oyen. Les digo la verdad, muchos profetas y muchas personas justas anhelaron ver lo que ustedes ven, pero no lo vieron, y anhelaron oír lo que ustedes oyen, pero no lo oyeron. Escuchen ahora la explicación de la parábola acerca del agricultor que salió al sembrar. La semilla que cayó en el camino representa a los que oyen el mensaje del reino y no lo entienden. Entonces viene maligno y arrebata la semilla que fue sembrada en el corazón. La semilla sobre la tierra rocosa representa a los que oyen el mensaje y de inmediato lo reciben con alegría, pero como no tienen raíces profundas, no duran con mucho tiempo. En cuanto tienen problemas o son perseguidos por creer la palabra de Dios, caen. La semilla que cayeron en los espinos representa a los que oyen la palabra de Dios, pero muy pronto el mensaje queda desplazado por las preocupaciones de la vida y el atractivo de la riqueza, así que no se produce ningún fruto. La semilla que cayeron en la buena tierra representa a los que de verdad oyen y entienden la palabra de Dios y producen una cosecha 30, 60 y hasta 100 veces más numerosas de lo que se había sembrado. Santo. Esta parábola del sembrador, yo creo que fue ministrada en un Shabbat cuando estábamos leyendo y nos representa a nosotros realmente. La palabra está siendo dada por muchas partes y por medio de aquí también en toda esta plataforma y de todos los miembros de este ministerio están llevando la palabra a cada uno de los que están escuchando atrás. La palabra está dándose, la semilla está dándose porque la palabra representa la semilla del buen sembrador. El buen sembrador es el que está dando la palabra, pero ahí están los que están, si son tierra seca, son tierra con espinos, son tierra con rocas, son tierra que no la profundizan la palabra y se lleva el enemigo de ustedes. Esto quiere decir, nos está hablando a nosotros
Y no estoy diciendo que yo soy una de las que tuvo una tierra fértil, porque no lo tuvo al principio. Al principio creo que era la que tiraba la semilla y era que quedaba a flote. O sea, que solamente la escuchaba y venía y se la llevaban, porque yo no me acuerdo de muchas cosas. Y hay muchos creyentes que solamente escuchan en este momento y se dejan llevar un momento, pero no la siembran. O sea, no la profundizan, no la escudriñan, no la verifican, no tienen esa hambre y esa sed. Está hablando de la gente que algunas veces solamente vienen porque están en dificultades, vienen a escuchar la palabra. Y si se sanó o se curó y recibe ese milagro, pues se van con el milagro y ya no vuelven nunca más. Ya no buscan del Señor, ya no se alimentan del alimento que es la palabra. Hay muchos que por medio de la palabra, algunos se llenan sí de la palabra, pero no la disciernen. O sea, solo la tragan así y no la disciernan. La tienen ahí, pero no la disciernen. Discernirla es ponerla en práctica en tu vida. Discernirla es aplicarla en tu vida. Y profundizarla es que tú la practiques. Y muchos de nosotros somos de esa tierra seca, tierra con rocas, tierra con espinos. Y una tierra que no produce. Pero hay una tierra que es fértil, y la tierra cuando es fértil es que absorbe la palabra. Todo lo que estás recibiendo la absorbes, la lees, la memorizas y la vives. Esas profundas las raíces que llega de la palabra. Eso es lo que quiere decir del buen sembrador. Eso es lo que está hablando el buen sembrador. No está hablando de literalmente, lo está diciendo, pero espiritualmente y físicamente se manifiesta en otra cosa. Y lo está diciendo porque aquí le preguntan, ¿por qué hablas así, Jesús? ¿Por qué hablas con parábolas? No te van a entender ellos, mejor háblales directamente. Y le dicen no, porque así, aquí se va a cumplir algo, Los hablo en parábolas para los que realmente deseen y crean en mí, averigüen qué significa esto. Si es que tú no entiendes la parábola, averigua qué significa. Si dices que no entiendo, es que aquí está hablando de un sembrador y de las semillas. ¿Cuál es la semilla? ¿Cuál es el sembrador? ¿De qué se trata esta parábola que no entiendo? Y aquí está hablando, si es que tú te conformas con solamente escuchar, eres la primera semilla. Si tú te conformas en escuchar y tratar, pero te olvidas, pero sí dices, sí lo voy a hacer y lo voy a aplicar, pero te olvidas, eres de esa semilla que cayó en la roca, que parece que sí y después se seca. Después viene otra semilla que la tira y caen en los espinos, que dices, oh sí, ahorita estoy, pero con deseo, con alegría, quiero aprender más, quiero más de la palabra. Pero viene un problema y te olvidaste de la palabra y te olvidaste que dijiste que vas a leer la palabra y te olvidaste de esa parte. Y viene esa parte donde que cae la semilla, o sea, esta palabra. Y estoy hablando solo de esta parábola, que quiero que la tengan bien claro, porque con esta parábola yo he recibido una administración tremenda en un tiempo, que hasta me lloré porque dije, santo. La última semilla que cae en tierra fértil es donde una persona recibe la palabra, la recibe, la queda, la guarda en su corazón y en su mente. La recibe, empieza a leer y empieza a decir, ok, voy a escudriñar nuevamente este versículo, este capítulo 13. Voy a ver qué significa el sembrador, qué significa la semilla. Subrayo, escribo, veo y digo, oh, el sembrador es nuestro Dios. La semilla es la palabra. La tierra soy yo. La tierra soy yo. ¿Qué clase de tierra soy? ¿Voy a dar fertilidad? ¿Voy a hacer crecer esa palabra en mí para que haya fruto en mí? ¿O soy una tierra seca? ¿O soy una tierra con rocas? ¿O soy una tierra con espinos? ¿O soy una tierra que solamente está ahí, que no le agarra la semilla y la absorbe para que crezca? O sea, esta emoción, estas ganas, no que se queden en emoción y en ganas, sino que las apliques. Y las parábolas, no digo que son buenas las parábolas, porque hay mucha gente que no va a entender. Porque si no se pone a meditar y a ver y a observar y a decir, oh, ¿qué significa esto? No van a recibir nada.
No van a recibir nada. Y no les digo que yo no recibía nada antes, porque yo solamente leía y decía, el buen sembrador, la buena semilla y eso y este otro, y adiós. Pero no, hay un momento que tienes que razonar y ser esa semilla que caiga en buena tierra. Que esa semilla, esa palabra que te estamos dando constantemente aquí, que la absorbes, la tengas, la mires, la escribas, la disiernas y digas, Señor, ¿qué es esto? Porque no entiendo algunas veces qué significa el sembrador, qué significa la semilla, qué significa la tierra con piedras, qué significa la tierra con espinos, qué significa la tierra fértil, quiénes son, porque no entiendo. Y ahí te está diciendo, la semilla es la palabra, el sembrador es Dios, y la palabra, si no estás preparado para recibirla, se va a secar. Se va a secar, va a ser como una lectura de un libro que se va a ir. Si tú no la absorbes, la pones, la siembras, la raizas desde abajo, no va a poder sobrevivir. Es como esa semilla que dices, hay mucha gente que se mueve por la emoción. Mucha gente que se mueve por la emoción, mucha gente que se mueve por la emoción. Hay muchos que van y dicen, sí, la palabra estaba tremenda. La recibí, esa palabra estaba tremenda. Ok, ¿de qué hablaron? Ya no me acuerdo. O sea, solo fue por emoción. Eso fue solamente ese ratito y ya. Hay otros que dicen, la recibí esta palabra. Voy a tratarla de verla, o esa me va a servir para mí. Pero no, se da la vuelta y se olvidó. En la otra dice, sí, yo recibí esa palabra. Voy a tratar de sacar el tiempo para poder leerlo. Voy a tratar de sacar el tiempo. Pero no trató porque más se llevó, hubo problemas y se fue y se olvidó de lo que había dicho. Pero hay esa siembra que digo, sí, hay hijos de verdad que realmente sí se paran y dicen, sí, Señor, yo quiero recibir de tu palabra, he recibido tu palabra. Y tal vez no te acuerdes del versículo, pero dices, yo me acuerdo que decía esta palabra, voy a buscarla, voy a escudriñar la Biblia porque yo recibí esta palabra. O sea, empiezas tú mismo, porque tiene que haber deseo, tiene que haber pasión, tiene que haber esa hambre y esa sed de buscar de la palabra y decir, yo quiero más, porque esa palabra cuando yo la recibí viva. Porque esa semilla cuando te fue dada fue viva. Pero cuando tú la coges, algunas veces se muere ahí mismo, porque no la recibes, porque no la siembras, porque no la aplicas. Pero cuando hay una semilla viva que viene de alguien que te dio esa semilla viva, tú la quieres seguir absorbiendo. Y eso ha pasado conmigo algunas veces cuando yo la veo, he estado en prédicas y he recibido esa palabra y he dicho esa palabra, y algunas veces no he anotado, porque yo soy una de las que lleva cuaderno y lleva pluma a todo lado. Solo ahora ya creo que no he sido así, pero siempre he sido así. Siempre he sido como que llevo mi cuaderno, llevo mi pluma para escribir, para apuntes. Entonces, cuando yo he escribido los apuntes y he ido a mis apuntes y he dicho, ahí, esa palabra, yo la escuché, necesito esa palabra porque esa palabra yo la recibí, necesito que aplicarla en mi vida. Y voy y busco el versículo, no leo solamente ese versículo, leo todo el capítulo. Y digo, wow, esa palabra la siembras en ti, la estás leyendo, la estás viviendo, la estás sintiendo, porque la palabra no solamente la vas a sentir con el predicador, no, la vas a sentir cuando tú también la leas en tu Biblia, cuando tú la leas a solas, orando y diciendo, Señor, yo recibí esta palabra y esta palabra era para mí, la voy a volver a leer porque yo sé que tiene algo más. Entonces es como que la estás arrasando aquí en ti, en tierra fértil. Las raíces se están afirmando. No va a haber nadie que te venga a secar. No va a haber ni un sol, ni una piedra, ni un espino que te venga a sacar esas raíces, porque las estás profundizando. Y cuando hay esa profundidad de raíces, no hay nadie que te pueda mover. Y cuando tú arraizas y dices, esta palabra es mía, la aplico, la vivo y la sigo aplicando, la sigo leyendo, no va a haber nadie que te pueda sacar la palabra de tu mente, ni de tu corazón, ni de tu alma, porque ya van a estar arraigadas. Esa parte está enseñando el buen sembrador. No significa solamente una siembra y una sequía y que hace de multiplicar, no. Significa eso, porque cuando tú ya tienes la palabra, tú puedes impartir a los demás porque ya la tienes.
Y no vas a multiplicar solamente tu familia, no vas a enseñar solamente a tus hijos, sino vas a impartir a todos los que están ahí al frente. De eso se trata el buen sembrador. De eso se trata de cada uno de nosotros, porque hemos sido llamados a llevar ese alimento, esa semilla a las naciones. Y no nos quiere hacer débiles, no nos quieren débiles en la palabra. Y la palabra es la que nos da la sabiduría, la palabra es la que nos motiva para poder seguir adelante. Amén. Ok, voy a leer la otro versículo, creo que es el mismo, pero vamos a Marcos, a ver qué nos dice algo nuevo aquí, pero pienso que es casi lo mismo. Marcos 4, 1 al 10. Marcos 4, del 1 al 10. Amén. Marcos del 1 al 20, es el 20. El 20, amén. Amén. En la palabra del Señor sea el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. No importa que sea repetido. Amén. Marcos 4, del 1 al 20. En la palabra del Señor sea el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Una vez más Jesús comenzó a enseñar a la orilla del lago. Pronto se reunió una gran multitud alrededor de él, así que entró en una barca. Luego se sentó en la barca mientras que tocaba a la gente, permanecía en la orilla. Les enseñaba por medio de la historia que contaba en forma de parábola como la siguiente. Escucha, un agricultor salió a sembrar. A medida que esparcía las semillas por el campo, alguien cayeron sobre el camino y los pájaros vinieron y los comieron. Otros cayeron en tierra poco profunda con roca dejando de ellas. Las semillas germinaron con raíz rápida porque la tierra era poco profunda, pero al pronto las plantas se marchitaron bajo el calor del sol. Y como no tenían raíces que eran profundas, murieron. Otras semillas cayeron entre los espinos, los cuales crecieron y se ahogaron con los brotes. Así que estos brotes no profundizaron y no dieron grano. Pero otras semillas cayeron en la tierra fértil y germinaron y crecieron y profundizaron una cosecha que fue 30, 60 y hasta 100 veces más numerosas de la que había sembrado. Luego les dijo: el que tenga oídos para oír, escuche y entienda. Más tarde, cuando Jesús se quedó a solas con los discípulos y con los demás personas que se habían reunido, les preguntó el significado de la parábola, el contexto. A ustedes se les permite entender el secreto del reino de Dios, pero lo utilizo en parábolas para hablarles a los de afuera, para que se cumpla la escritura, Cuando ellos vean lo que hago, no aprenderán nada. Cuando oigan lo que digo, no entenderán nada. De lo contrario, no se volvieran a mí y serían perdonados. Luego Jesús dijo: si no puedo entender el significado de esta parábola, ¿cómo entenderán las demás parábolas? El agricultor siembra la semilla a llegar la palabra de Dios a otros. Las semillas se cayeron en el camino de repente a los que oyen el mensaje, pero enseguida viene Satanás y lo quita. Las semillas sobre la tierra rocosa representa a los que oyen el mensaje y de inmediato lo reciben con alegría, pero como no tienen raíces profundas, no duran mucho tiempo. En cuanto tienen problemas o son perseguidos por creer en la palabra de Dios, caen. La semilla que cayeron en los espinos representa a los que oyen la palabra de Dios,
pero muy pronto el mensaje queda desplazado por las preocupaciones de la vida. El atractivo de la riqueza y el deseo por otras cosas. Así que no sé qué produce ningún fruto. Hace que no produzca ningún fruto. Y la semilla que cayeron en la buena tierra representa a los que oyen y aceptan la palabra de Dios y producen una cosecha 30, 60 y hasta 100 veces más numerosa de lo que se había sembrado. Amén. Y se basa casi en lo mismo, pero está aquí hablando algo poderoso en cada uno de nosotros. Las parábolas fueron dadas para que pensáramos, no fueron dadas para que fuera más fácil, sino para que pensáramos. Si es que realmente estás interesado en Jesús, o sea, vas a pensar, vas a abrir tu mente. No es una lectura por leer, no, vas a pensar. O sea, si quieres recibir, tienes que pedirle al Espíritu Santo que te dé discernimiento para poder entender. No va a ser por dártelas así. Y en este tiempo nosotros somos de ellos, porque está hablando, es que son para ellos, porque muchos no lo van a recibir, no lo van a obtener, o no van a aprender nada. Pero los que realmente estén interesados, sí. Los que realmente estén interesados, sí, se van a poner de parte, se van a aplicar y van a decir, ok, yo quiero entender esta parte, me parece interesante y quiero porque es de edificación para mi vida. Pero los que no, solo van a escuchar y se van a ir. No van a poder ni entender el significado del buen sembrador. En esta parte de la parábola nos está dando a entender que nosotros tenemos que abrir nuestra mente, que no es solamente un simple estudio o una simple enseñanza, sino que es algo más profundo que te está enseñando para tu vida, para ti, para que puedas crecer espiritualmente y puedas tener una relación juntamente con Él. Porque una vez que te des cuenta, una vez que ya tengas discernimiento en la palabra, tú vas a entender y vas a decir, wow, cuánto me perdí por no pedir al Señor a tiempo y decirle, Señor, abre mi mente, dame discernimiento para poder entender. ¿Saben? Yo era una de las personas que huía algunas veces de no leer la lectura porque no entendía y no sabía cómo explicar. Y decía, yo no puedo explicar, yo no entiendo nada. Y hubo un tiempo que dije, yo ya no quiero ser así. O sea, ya no quiero ser así, yo quiero realmente hablar de la palabra. Y he escuchado tanto de la palabra, pero no la sé hablar. Y no la puedo hablar. No sé, algunas veces sabía tanto de la palabra y no la podía hablar. Pero cuando tú le pides al Señor y le dices, Señor, quita todo miedo, Señor, quita toda confusión o todo lo que nubla mi vida, mi vista espiritual que no puedo ver, ayúdame, abre mi vista espiritual para poder ver y discernir la palabra, porque sé que la palabra es buena para mí. Sé que la palabra me nutre espiritualmente y me levanta, me motiva. En esta parte, voy a dejarlo así, en esta parte de la parábola del buen sembrador, está hablando de la gente, de su actitud, de su ánimo y de cómo las personas reciben la palabra, cómo las personas desperdician el tiempo, cómo las personas no valoran la palabra, cómo las personas solamente lo ven como una lectura y en ese momento se alegran y ya más después no. En esta parte de la enseñanza del buen sembrador nos está enseñando que muchos escuchan pero no entienden. Muchos escuchan y se alegran de la palabra pero tampoco la reciben. Muchos en ese momento están alegres y gozosos, pero cuando ya salen de donde están escuchando o de sus iglesias o de aquí de la palabra, se olvidaron lo que recibieron. Somos humanos y entiendo esa parte que te puedas olvidar, pero por eso existe la plumita, existe un cuaderno, existe la Biblia para que tú puedas subrayarlo, que digas, ese día a mí me ministró algo, pero yo sé que escribí esa palabra
Y corro ahí porque yo he hecho esa parte. A mí me ministró la prédica del apóstol o del pastor, me ministró. Y yo copié el versículo que me ministró ese día. Y ahora que estoy desalentada y ahora que estoy mal, voy allá. Reviso y chequeo y lo vuelvo a leer. Y esa palabra se profundiza. Esa palabra te llega otra vez porque es viva. Así como te llegó en ese momento, así te llega. Pero si no hay ese ánimo, ni esa actitud, ni esa parte de que tú pones de parte para poder entender la palabra, pues no se va a hacer. No se va a hacer. No vas a poder absorber la palabra correctamente. Solo la vas a recibir, va a estar ahí por un tiempo y después se va a ir, porque ya no la vas a poder aplicar, porque no vas a saber de dónde vino, cuál es el versículo, todo eso. Se perdió todo eso. Se perdió todo ese tiempo que aplicaste. Lo que te está diciendo el Señor, no pierdas el tiempo. ¿Realmente estás interesado en el Señor? Escribe los versículos. Escribe los versículos. Escribe las enseñanzas. Toma apuntes. Tal vez no seas como yo, ¿ok? Coge la Biblia y subraya los versículos. Subraya los versículos. Y cuando hablas tu Biblia, pues vas a saber que ya lo que subrayaste lo habías recibido. Yo pienso que yo soy un poco más lenta en esa parte y por eso yo agarraba mi libreta de apuntes y a donde quiera que yo vaya, a una prédica, a los retiros, a todo lado donde iba mi libreta y mi bolígrafo, mi pluma, como ustedes lo digan, mi esfero. Llevaba siempre, porque siempre había palabra viva. Siempre había palabra viva. O sea, siempre hay palabra viva. Cuando tú vas a buscar del Señor, siempre hay palabra viva. Y tienes que estar preparado. Lleva tu Biblia, lleva tu cuaderno, lleva tu lapicero. Ahorita estas son enseñanzas. Y estas enseñanzas son poderosas para nosotros. Porque nos está enseñando a cómo buscar de Él. Y nos está enseñando el propio Mesías. ¿Cómo nos está diciendo? Porque esta parte de la parábola está diciendo: despierta, pueblo. No dejes que esa semilla, que esa palabra que te están dando en ese lugar o aquí en la plataforma sea en vano. No lo dejes. Atrapa esa palabra, arrebata esa palabra para tu vida, aplícala, léela, vuélvela a leer, verifique la Biblia, busca la palabra. Y yo esa palabra la voy a subrayar en mi Biblia y la subrayas y otra vez la vuelves a abrir en la noche y dices esta palabra. O sea, tiene que haber ese deseo de cada uno de nosotros de escudriñar la palabra, porque no te puedes conformar. No te puedes conformar con lo que tú sabes, que dices: oh, es que ya sé esa palabra, es que ya la he escuchado. No importa. Vuélvela a leer, porque algo te quiere decir el Señor. Si ya está en tu mente esa palabra, algo te está hablando el Señor. Algo te está diciendo el Señor con esa palabra. Vuelve a leer todo el capítulo, no solamente el versículo, lee todo el capítulo, a ver qué te dice el Señor, porque te va a hablar. Amén. Vamos a dejar Lucas de arriba y Lucas de abajo. Lucas de los mandamientos más importantes y del buen sembrador, para poder leerlos en la ventanilla. Amén. Vamos a orar para poder cerrar y abrir ventanilla. Te damos gracias, Señor, en esta